Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, estimados participantes que ya se encuentran conectados a través de la plataforma virtual. En esta ocasión, mi persona, Emanuel Gerson Yupanqui Vargas, ingeniero agrónomo, va a estar en calidad de facilitador del seminario, que es de monitoreo de suelos, promocionando un poco el taller de la siguiente semana, todo ya eh, dirigido hacia la parte agrícola, ¿no? Vamos a ir viendo en el presente seminario que un muestreo que se puede realizar, una toma de muestra de suelo, puede estar ligada directamente a varios ámbitos, no necesariamente un ámbito agrícola. Podemos tener ligado a un ámbito ambiental por tema de contaminaciones, podemos verlo ligado también a un ámbito biológico para el tema del análisis de vida en el suelo, entre otras cuestiones. Entonces, como les mencionaba, vamos a tratar un poquito de dirigirlo hacia la parte agrícola. Muestreo en la parte agrícola generalmente se lo lleva a cabo para ver el estado del suelo para poder llevar a una campaña agrícola futura para un cultivo en específico, ¿no? Ver cuáles son las propiedades del suelo, propiedades físicas, químicas, en algún caso propiedades biológicas, y de esa manera poder ver la oferta que puede tener el suelo y acondicionarlo según los requerimientos que tenga el cultivo que nosotros vayamos a escoger. Bueno, los participantes que quieran realizar alguna intervención pueden hacerlo de manera escrita en el chat de la plataforma. Entonces van haciendo las intervenciones mientras vamos viendo el avance y se va a ir respondiendo en el momento, ¿no? No traten de guardar tal vez las consultas para el final, porque a veces es bueno tal vez hacer la intervención en el momento para poder aclarar la duda en su momento. Bueno, entonces vamos a comenzar. Veamos una pequeña introducción. Nos dice acá que el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos, vegetales y animales, aire y agua. Nos menciona que es una parte delgada que se ha formado muy lentamente a través de los siglos. Nosotros tenemos que recordar que suelo es prácticamente, vamos a cambiar esto de acá, es esto, a esto se denomina suelo. Nos menciona la capa superficial de la corteza terrestre. Nosotros podemos tener mayor profundidad respecto a la corteza terrestre, pero lo que se denomina suelo es directamente esta capa que menciona que es superficial. Y si nos vamos directamente al área agrícola, esta capa superficial se la conoce también como profundidad efectiva, que es prácticamente donde se desarrolla la agricultura, la parte de absorción de nutrientes, intervención de propiedades físicas, químicas, interacción de agua, planta y suelo, entre otras cuestiones. Y esta profundidad efectiva nos menciona que puede estar desde los 0 a los 20 centímetros, de 0 a 30. Podemos tener 60 centímetros para algunas especies forestales o algunos cultivos perennes, específicamente frutales. Y si bien el tema de raíces, sistemas radiculares se pueden llegar a extender a profundidades que pueden ser mayores, estas de acá solamente sirven como sostén para el follaje de la planta y no intervienen en la parte de absorción de nutrientes y otras cuestiones, ¿no? Entonces vamos recalcando que nosotros vamos viendo lo que se conoce como profundidad efectiva, y es a esta profundidad efectiva que se realiza la toma de muestras en el suelo. Podemos tener, nuevamente vamos a ponerlo acá en el sector agrícola, ¿ya? Podemos tener distintas tomas de muestra. Existen el tema de muestras simples, muestras que pueden ser compuestas, y dentro de las metodologías también podemos tener muestreos a profundidad, muestreos de remediación, ya dependiendo del campo donde se vaya a aplicar, ¿no? Entonces es un poquito complejo. En el área agrícola, por ejemplo, se toman muestras compuestas. Son muestras bastante sencillas de tomar. Incluso el material no es especializado, se lo puede llegar a tomar con una simple pala, haciendo el uso de baldes, cuchillos, cuartear la muestra, una pequeña balanza gramera, que no necesariamente tiene que ser una balanza de mucha precisión, entre otras cuestiones.
que facilitan bastante el trabajo y no por eso ustedes piensen que se va a perder la calidad del trabajo. La calidad del trabajo siempre va a estar bien hecha mientras nosotros vayamos a seguir una metodología y cumplamos todo el proceso como está estructurado. Entonces, continuemos. Ya tenemos que entender nuevamente qué es el suelo. Ya hemos visto una pequeña introducción, ya sabemos qué es la parte superficial de la corteza terrestre. En este caso, nosotros estamos viendo qué es el suelo porque muchas veces piensan que el suelo es una fracción sólida. A eso denominan suelo, ¿no? Pero el suelo en sí, nosotros tenemos que entender que tiene una fracción que es gaseosa, una fracción líquida y una fracción sólida. El suelo tiene porosidad que está conformado por el espacio aéreo y el tema de la humedad del suelo. Todos esos poros que tiene el suelo están una parte cubiertos con agua y otra parte cubiertos con aire, que son necesarias para que se pueda desarrollar un cultivo de la mejor manera. No necesariamente estamos hablando de una fracción que es netamente sólida, ¿ya? Porque aunque ustedes no crean, también la parte de las raíces, el sistema radicular respira. Entonces requiere de esa parte de ahí. Y esto de acá nos ayuda a entender bastante parámetros físicos que nosotros podemos llegar a solicitar al laboratorio, como ser el tema de textura y también el tema de densidad aparente. Determinantes, el tema de textura me indica a mí cuáles son las fracciones que puede llegar a tener mi suelo respecto a la arena, limo y arcilla. Arena, limo y el tema de arcilla. Las fracciones. Y muchas veces uno llega a decir, bueno, estas fracciones de arena, limo y arcilla a mí no me llegan a interesar para temas de cálculo, o sea, no ingresan para el tema de requerimientos nutricionales de los cultivos y demás. Pero es bastante importante porque en base a esto nosotros podemos conocer la capacidad de intercambio catiónico y nosotros podemos ir viendo, aunque no crean, el tema de la arcilla es bastante determinante. Suelos con baja arcilla tienen una retención de nutrientes muy baja, también con el tema de arcilla. Suelos con elevada cantidad de arcilla tienen excelente retención de nutrientes y también de agua. ¿Cuál es el problema? El tema es también la compactación. Se puede llegar a compactar con mucha facilidad porque tenemos partículas que son muy finas. El uso excesivo de maquinaria agrícola puede llegar prácticamente a compactar con facilidad ese tipo de suelos. Entonces, sí nos ayuda a conocer el tema de la textura del suelo. Entonces, por eso también acá vemos que el tema del espacio aéreo hace bastante. El tema de tener un suelo con elevada cantidad de arcilla, o sea, una mayor cantidad de partículas finas, pequeñas, hace que la porosidad sea también más baja. Tenemos suelos con elevada cantidad de arena, hace que la porosidad sea más alta, o sea, el tema del aire y el agua que puede estar presente en el suelo. Entonces son cositas que ayudan bastante que ustedes no crean. Y también el tema de densidad aparente nos ayuda a poder estimar el peso total del suelo, el peso del suelo. Poder determinar el peso del suelo es importante debido a que de esa manera nosotros podemos llegar a hacer los cálculos respecto al requerimiento nutricional del cultivo. Nosotros tenemos los requerimientos nutricionales para aplicación edáfica, que son los dos más utilizados, aplicación edáfica y aplicación hidropónica. En este caso estamos hablando de suelo, pero no está de más ponerlo de esta manera. En aplicación edáfica, el requerimiento nutricional puede estar expresado o en kilogramos por hectárea o puede estar expresado también en toneladas métricas, que es lo mismo que tonelada por hectárea. Es por eso que nosotros necesitamos conocer el peso del suelo para poder llevar estas unidades a hacer sus conversiones y saber cuál es más o menos la dosis de fertilizante que yo tengo que llegar a aplicar al suelo. En cambio, en hidroponía esto ya está directamente en unidades de partes por millón. Como estamos hablando de muestreo de suelos y en el área agrícola se los realiza generalmente para dos cuestiones. Una es para ver la oferta de nutrientes que tiene el suelo. Y la segunda, el tema del análisis del suelo que se realiza, es para ver si hay algún problema relacionado con la producción. Problemas generalmente son los parámetros químicos.
Nosotros podemos tener salinidad en el suelo, podemos tener acidez respecto al pH, elevada conductividad eléctrica y demás. Y obviamente estos parámetros, dependiendo de la gravedad que presente en el suelo, se pueden llegar a corregir. Entonces, generalmente va ligada a esas dos partes, ¿no? De ir viendo tanto la parte nutricional y también ver si hay que hacer alguna enmienda correctiva en el suelo. Bien, entonces continuemos, ya teniendo en cuenta un poco lo que viene siendo esa parte de ahí. Bien, entonces nuevamente acá nos repite el tema de definición, que es la porción más superficial de la corteza terrestre. Bien, podemos nosotros mencionar solamente esta parte de acá como suelo. Y esto me ayuda bastante a mí. Como les dije acá, está el tema del desarrollo de interacción agua-suelo-planta, absorción de agua, nutrientes, la parte fitopatológica, podemos tener acá el tema de plagas, enfermedades, todo se llega a presentar acá, hongos, bacterias, podemos tener el tema de nemátodos, entre otras cuestiones. A pesar de que nosotros tenemos a mayor profundidad el tema de raíces, como ustedes pueden ver. Pero estas no entran en el tema de estudio para el área agrícola nuevamente. Para el área agrícola me interesa a mí la profundidad efectiva de mi cultivo. Entonces, ¿por qué tenemos esta denotación marcando horizontes a mayor profundidad? Porque existen otros tipos de muestreo. Podemos tener un muestreo edafológico, uno edáfico, que prácticamente se lo puede realizar en medio de calicatas a profundidades que vayan más allá del metro, metro, metro y medio, 2 metros, incluso a mayor profundidad, donde nosotros podemos ir viendo el tema de los horizontes, como ustedes pueden ver acá, que son diferencias prácticamente en las profundidades que pueda llegar a representar el suelo. Diferencias desde la parte de nutrición, color, dureza y otras cuestiones que se pueden llegar a estudiar con facilidad, ¿no? También podemos ver acá el tema de textura, densidad aparente, otro tipo de muestreo que se realiza pues a mayor profundidad. Bien, a ver, un momentito, continuamos entonces. Consideraciones que nosotros tenemos que tener. Bueno, ya he mencionado, acá nos dice que el suelo utilizado en agricultura representa la parte superficial que no supera los 20 centímetros. La mayoría de estudios que se realizan, ustedes van a ver análisis de laboratorio, porque el tema de realizar una muestra de suelo, una muestra que prácticamente vaya a categorizar las condiciones que tiene mi suelo, se las realiza la mayor parte de veces a una profundidad no mayor de 20 centímetros. Les estoy hablando de cultivos de ciclo corto, como ser hortalizas, les estoy hablando también de cultivos anuales y demás. Y como les menciono, la profundidad que se toma es de 0 a 20 centímetros. Cuando se toma de 0 a 30 centímetros, cuando les estoy hablando de cultivos que pueden ser de raíz, tubérculos, bienales, en algunos casos hay que ver qué tipo de cultivo perenne puede ser, porque si hablamos de cultivos perennes, podemos hablar también del tema de la alfalfa y este no necesariamente va a llegar a echar raíces a una profundidad que sea bastante considerable. Si hablamos de otros cultivos establecidos perennes como ser frutales, en esos casos sí podemos hablar pues de profundidades como se ve acá, mayores, ¿no? El tema de cultivos frutales, forestales también, pues se puede realizar el tema del análisis de suelo y demás. Como les menciono, se puede llegar hasta una profundidad de unos 60 centímetros en algunos casos. Lo que más se ve es generalmente profundidades de 0,20 a 0,30 centímetros. ¿Y qué determina la profundidad? No es el agricultor, no lo determina el técnico, no lo determina la condición del suelo, lo determina directamente el cultivo. Si hay un cultivo que se está, por ejemplo, puede realizarse el muestreo en suelo desnudo, parcela de descanso, parcela recién habilitada, entre otras cuestiones. Si yo tengo ya un cultivo establecido, puedo realizar el muestreo en el suelo, sí, se lo puede realizar. Tengo una parcela desnuda, quiere decir que está próxima a cultivarse. Si yo ya tengo proyectado el cultivo, ustedes escogen el cultivo X, entonces es el cultivo el que manda para poder realizar el tema de un muestreo a menor o mayor profundidad en el suelo.
el tema de muestreo también es algo bastante sencillo, como les mencionaba. Bien, les decía que también nosotros tenemos que ver que los muestreos también se pueden realizar en el ámbito ambiental, ¿no? Ámbito ambiental. Podemos tener muestreos por el estudio que se realiza mm, en términos de la parte ambiental, es generalmente por temas de contaminación. ¿Y dónde surge el tema de contaminaciones? Minería, sector hidrocarburífero y también en el sector agrícola, ¿no? Si nosotros vamos a hacer, por decir, el tema de un proyecto, programa y demás, ¿no? Dependiendo de la categorización, ya sea de tipo 1, 2, 3 o 4, donde nos vaya a pedir tal vez certificados de dispensación, estudios de evaluación de impacto ambiental y demás. Bueno, pues se sigue un procedimiento para poder ver los grados de contaminación del proyecto que se va a llevar a cabo. En este caso, también para la agricultura, aunque ustedes no crean, también se realiza el tema de estudios de contaminación, debido a lo que viene siendo el uso o el abuso, en algún caso, de productos de síntesis química. Entre los productos de síntesis química se puede llegar a nombrar al tema de los fertilizantes, porque tienen también el tema de excipientes que se quedan en el suelo después de su aplicación, pero los principales vienen siendo los pesticidas, ¿no? Estos pesticidas, sí, pueden ser fungicidas, herbicidas, insecticidas, entre otros, y tienen un gran efecto residual tanto para el suelo como para el medio ambiente. Estoy hablando de para la parte del aire, ¿no? Entonces también se puede realizar ese tipo de muestreos. Hay muestreos a profundidad, muestreos de remediación, ya puede ser algo bastante complejo el asunto. Álvaro José Aspi nos hace una consulta. Buenas tardes, Álvaro. Nos menciona cómo se puede calcular el pH del suelo. El pH del suelo es un parámetro químico, ¿no? El pH del suelo. El pH en el ámbito de lo que viene siendo su parámetro químico tiene un valor que va desde 1 hasta 14, dependiendo si tiene una mayor concentración de oxidrilos o si tiene una mayor concentración de protones de hidrógeno, ¿no? Tiene como punto neutro el valor de 7, ¿no? Para los distintos ámbitos, productos que se fabrican, como ser el tema de, puede ser en lo que puede, perdón, estoy hablando de otra cosa. Como les dije, tiene estos valores que van de 1 a 14. En el ámbito agrícola puede ir desde 3.5 a valores de 10 y demás, ¿no? En el tema de pHs del suelo, extremadamente ácidos o extremadamente alcalinos y demás, ¿no? La mayoría de suelos agrícolas y también la mayoría de cultivos tienen el tema de su pH entre valores de 5.5 a 6.5, que si nosotros nos salimos, ya sea por poco o por mucho, se puede ir viendo diferencias en lo que puede siendo la productividad del cultivo. Ahora, ¿cómo se realiza la medida? Existen equipos. Para empezar, cuando nosotros tenemos la muestra de suelo, la llevamos al laboratorio, este valor se lo determina mediante el potenciómetro, ¿no? En laboratorio lo determinan mediante el potenciómetro, el valor del pH. Agarran la muestra de suelo, llevan al laboratorio, la pondrán en relación generalmente de 1 a 5, una parte del suelo con 5 partes de agua destilada o 5 partes de KCl, dependiendo de la metodología que nosotros solicitemos al laboratorio, y te llega a determinar el valor del pH. En campo, ¿cómo se lo llega a determinar? Hay el tema de pHímetros, que son portátiles, que son como termómetros portátiles, en los cuales agarras una muestra de suelo, tienes tu muestra de suelo, y esa muestra de suelo prácticamente puedes introducirlo en un vaso, en un recipiente, y esto de acá puedes llegar a aumentarlo con agua, lo diluyes e ingresas el tema de lo que puede ser tu pHímetro, ¿no? El pHímetro portátil, digital, que te va a medir cuál es el pH que puede tener tu suelo. Existe también el papel de pH, papel tornasol también lo llaman, que son unas barras de un color más o menos color crema, color amarillo, son unas hojitas de papel, unas tiras de papel, que reaccionan también. Introduces una parte de ese papel y reacciona, ¿no? Y este se tiñe de un color.
Y ese color también te da el tema del pH, ¿no? Tiene una escala de colores el envase, tiene como una escalita de colores el envase de ese papel pH, donde tiene diferentes colores acá. Verde, rojo, un poco gris, café y demás. Y obviamente te indica, ¿no? 2, 3, 4, según una escala de colores, vas viendo más o menos cuál va a ser el tema del pH que puede llegar a tener tu suelo. Estas son muestras que te pueden ayudar en algún momento, esta metodología, a saber si el pH puede llegar o no a tener algún problema. Pero lo correcto sería llevar la muestra al laboratorio. En laboratorio tenemos el tema del error bastante controlado. Nosotros podemos tener error en campo al momento de muestrear, podemos tener contaminación de la muestra. Imagínense nosotros al manipular con nuestras manos, quizás teníamos material que es ácido o alcalino después de haber consumido tal vez algún alimento, entre otras cuestiones, que puede hacer variar el pH. Podemos mezclar la muestra con agua que no sea neutra, entre otras cuestiones, y siempre te va a dar el valor que es correcto en laboratorio. Ahora, si ustedes no quieren realizar o no pueden o no tienen a la mano todo este material y quieren directamente poder determinar cuál es el pH del suelo, es difícil. O sea, en escala de números no lo van a poder determinar, pero sí pueden llegar a decir si es ácido, si es básico o si es neutro con lo que viene siendo bicarbonato y limón, naranja, mandarina, lo que tengan pues a disposición, o sea, material ácido. Para los que no tienen entendido esta parte de acá, los valores que van por debajo de 7 se consideran ácidos y los valores que van por encima de 7 se consideran básicos. Ninguno de los extremos es bueno. Siempre viendo que estos son los que manejan la mayoría de cultivos comerciales. Cada cultivo tiene su escala de pH, tiene su requerimiento de pH, ¿no? Tiene su tolerancia, si ustedes quieren decirlo de alguna manera. Nos menciona acá, como les mencionaba esto de acá antes de contestar algunas consultas más, cómo yo puedo determinar, tal vez no con números, porque dependiendo de cuál sea el grado de pH, por ejemplo, si baja a 6, yo puedo decir que es ligeramente ácido, si baja a 5, yo puedo decir que es moderadamente ácido, si baja a 4, yo puedo decir que es fuertemente ácido y demás, ¿no? Existe una tabla que te ayuda a ver, dependiendo de dónde se sitúa tu pH, cuál es la interpretación cualitativa que le puedes dar. Ahora, como les digo, yo no puedo llegar a determinar tal vez con el tema del limón y el bicarbonato números, pero sí puedo llegar a determinar si es ácido, neutro o alcalino o básico. ¿Cómo se lo determina? Nuevamente, haces esta parte de acá, introduces muestra de suelo, mezclas con agua. ¿Qué haces después de esto? Introduces bicarbonato, ¿no? Introduces la parte del bicarbonato, ¿no? Podemos tener, vamos a poner aquí, suelo más bicarbonato, suelo más limón, en esta parte de acá, y vamos a ver el tema de las reacciones. Si yo tengo suelo más limón y tengo reacción, perdón, suelo más bicarbonato y hay reacción, este suelo se considera ácido, ¿no? El bicarbonato reacciona con agentes ácidos. Si yo mezclo el suelo con limón y este reacciona, tengo una condición de suelo básico, porque está reaccionando con elementos básicos. Si yo tengo la mezcla, por decir, de suelos con bicarbonato, o sea, tengo una muestra, hago esto, y reacciona con los dos, yo podría decir que si reacciona con ambos, el suelo puede ser más o menos neutro. Puede pasar lo contrario. Tengo mi muestra 1, hago ambas reacciones y ninguno reacciona. También se puede considerar un suelo neutro, ¿no? Y ya dependiendo si reacciona solamente con uno, nosotros podemos ir diciendo si es un suelo más o menos ácido o es básico. También se puede determinar por la reacción, la cantidad de reacción. Si la reacción es leve, yo puedo decir que puede ser ligeramente ácido o ligeramente básico. Si la reacción es fuerte, puedo decir que es medianamente ácido o medianamente básico.
Pero para saber valores exactos en números, porque el tema del pH se expresa numéricamente, no tiene unidades, pero sí se expresa en números, análisis de laboratorio, eso es lo que me va a llegar a despejar siempre. El laboratorio es el que me ayuda a despejar esa parte de ahí. Bien, veamos qué más nos decían por acá. Mm, tenemos acá consultas. Tenemos una consulta también que nos hace Antonio López. Buenas tardes, nos dice cómo se determina la profundidad efectiva del suelo. La profundidad efectiva del suelo ya está determinada por lo que viene siendo el cultivo. Como les dije, cultivos de ciclo corto, anuales y demás, de pequeño, mediano porte. Por lo general se realiza el tema de una profundidad de unos 20 a 30 centímetros. Ahora, la profundidad arable es otra cosa, ¿no? La profundidad que tiene tu suelo, la capacidad que tiene tu suelo, una profundidad con suelo orgánico, suelo más o menos que sea cultivable, porque existen zonas en el altiplano, a veces se llega a cultivar en falda de los cerros y demás, que obviamente a una profundidad de 20, 15, 20 centímetros ya te estás encontrando con pedregosidad excesiva, ¿no? Y obviamente eso ya son condiciones del terreno, eso tú prácticamente tendrías que llegar a adaptar. Pero por lo que viene siendo la profundidad efectiva, o sea, lo que te requiere el cultivo, ya les dije, es dependiendo de cuál sea la naturaleza del cultivo, ciclo corto, anual, bienal, perenne, tal vez va a ser para trasplante, entre otras cuestiones. A ver, acá ¿qué más nos dicen? Alfredo Arocha también nos consulta. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cuáles son las condiciones idóneas para tomar las muestras? Condiciones idóneas siempre van a ser que nosotros vayamos a respetar la zona a cultivar, vayamos a ver la metodología del muestreo, si va a ser un muestreo completamente aleatorio, si va a ser un muestreo estratificado, va a ser un muestreo sistemático, y eso depende de las condiciones del terreno. Si es un terreno prácticamente en el cual se ha llevado la agricultura por 5, 10, 15, 20 años, se considera un terreno completamente homogéneo. Por lo tanto, el tema de muestreo incluso podemos decir que es más sencillo. Imagínense, ustedes van a llegar a muestrear a pendientes considerables, también hay que tomar ciertas situaciones que se pueden llegar a presentar. Tenemos que ver también si en el mismo terreno cultivado, o sea, en el mismo lote de terreno, serán pues, no sé, 10, 20, 30 hectáreas, se llega a cultivar más de un cultivo, si es que en el mismo terreno existen tal vez alguna parte que esté cultivada, otra parte que esté en descanso, existe rotación de cultivos, son muchas las cuestiones que se tienen que llegar a ver para que las condiciones sean completamente idóneas. Lo que siempre se recomienda es ver desde el punto de vista del cultivo. Si yo tengo una parcela, si yo tengo dos parcelas acá, y yo quiero realizar un muestreo en esta parte de acá, una muestra cualquiera y también con una muestra cualquiera. Y si acá yo llego a cultivar, por decir, estoy dentro de producción de hortalizas, cultivo lechuga. Obviamente existe un momento en la producción de lechuga, como se llega a cultivar, se llega a cosechar, perdón, la planta en su totalidad. Entonces hay un momento en el cual el suelo se encuentra completamente desnudo y me permite llegar a poder tomar la muestra en la totalidad del terreno, ¿no? Yo puedo ir tomando distintas submuestras y demás en la totalidad del terreno que se llega a cultivar. En cambio, imagínense ustedes, como digo, este es un ejemplo para el cultivo de lechuga u otra hortaliza o cultivo de ciclo corto que nosotros podemos llegar a tener. Imagínense acá yo tengo un cultivo, por decirles, de banano. Tengo tal vez acá un cultivo de café. Tengo un cultivo de manzana. Cultivos que tal vez difícil que yo vea que se encuentre la parcela vacía en algún momento, a menos que estemos hablando de reposición de plantinas, o sea, cambio de plantinas por nuevos o habilitación de una nueva parcela. En esos casos sí, yo podría tener tal vez en algún momento una parcela que esté vacía, pero si es una parcela que se encuentra en producción, yo voy a tener acá una planta, voy a tener acá otra planta, voy a tener otra planta, otra planta, otra planta. En este caso ya estamos hablando de árboles. En ese caso yo no puedo llegar a
realizar mi muestreo para empezar en estas zonas de acá. Yo no puedo muestrear acá, no puedo muestrear acá. A mí no me sirve muestrear toda esta parte de acá. Pasillos que se llegan a formar mediante lo que viene siendo el espacio que pueda haber entre plantas, espacio entre surcos y demás. Esto bajo el entendido de que yo tengo un anillo de producción para cada planta. Yo tengo aquí, mi planta crece, se desarrolla. Vamos a cambiar esto. Yo tengo aquí mi cultivo, se desarrolla y de esa manera. Donde yo puedo realizar el muestreo entonces, en estos casos, dentro del anillo de producción, acá se muestrea. En ese anillo de producción, que es prácticamente la proyección de la copa del árbol, que nosotros vamos a tener, ¿no? Temas de cultivo X que puede tener mayor o menor follaje, va a haber una proyección de la copa del árbol, o sea, hasta donde llegue su follaje. Todo este anillo que se llega a formar es donde nosotros ya sabemos que se realiza aquí dentro de este anillo se realiza ¿qué? Se realiza el riego, se realiza la fertilización, se realiza el tema de enmiendas en calado, que se realiza en la mayor parte de los casos, enmiendas correctivas en el suelo, deshierve, todas las labores culturales prácticamente se hacen en este anillo de producción. Por lo tanto, también, lógicamente, ahí es donde se realiza el tema del muestreo. Aquí yo voy a sacar muestras de suelo, ¿no? Submuestras, para poder determinar cómo se encuentra la situación de mi suelo. Y nuevamente, si nos vamos a esta parte de acá, a mí no me sirve toda esta parte de acá de pasillos, espacios entre plantas, entre surcos que no estén dentro del anillo de producción. Porque en estos lugares no se riega, no se aplica fertilizantes y demás, entonces la naturaleza de ese tipo de suelo es distinta a la que se encuentra en producción. Entonces, ahí como menciona, las condiciones idóneas, cómo yo puedo realizar, va a depender del cultivo directamente, ¿no? En este cultivo de lechuga, y a mí no me interesa pues saber cuál es el tema de la proyección de la copa, del cultivo, donde se realiza el tema de riego, no se realiza el tema de riego en cada planta, se lo realiza en la totalidad del terreno. Entonces, ahí vamos viendo algunas de las diferencias que se pueden llegar a presentar. Y para el tema de cálculos también, acá se toma este anillo de producción, se lo conoce también como área efectiva. Y esta área efectiva también entra para temas de cálculos. Te disminuye bastante la cantidad de fertilizantes que puedes llegar a utilizar para cubrir el requerimiento nutricional. Entonces, en base a eso prácticamente se va haciendo lo que viene siendo también la parte de ver las condiciones idóneas que uno puede llegar a tener. A ver qué más nos mencionan por acá. Edison David Nagua nos dice lo siguiente, buenas noches, perdón, estamos en tarde todavía. Buenas tardes, Edison. Nos menciona producción bananera, cuál es el pH mínimo y máximo con el cual se puede trabajar. Si ustedes me van a querer preguntar a mí el pH de cada una de las plantas, no me lo sé, pues ya por eso existe el tema de cultivos que van desde 4 hasta 5, otros que tienen de 5 a 7, otros que van desde lo que viene, 4 a 5 es un poquito extremo, ¿no? Que generalmente condiciones extremas se ven en cultivos como la yuca. ¿Ya? Existen otros que tienen el rango un poquito más cerrado, 5.5 a 6.2, así otros tienen, digamos, de 5 a 8, más abiertos. ¿Sí? ¿De dónde se obtienen estos valores? De tablas en revisión bibliográfica, ¿no? Tablas. Hay la parte de recursos, para que los interese también yo facilito estas partes de acá. El tema de lo que viene siendo la mayoría de cultivos comerciales, obviamente ahí entra el banano. ¿Por qué menciono la mayoría de cultivos comerciales? Porque muchas veces hay algunas personas que solicitan estos valores de pH, conductividad eléctrica, entre otros, que se puede llegar a solicitar para tal vez sus jardines. Yo cuando les hablo de cultivos comerciales, generalmente les digo a aquellos que se encargan de la parte de la alimentación, arroz, soya, maíz, el tema de sorgo, papaya, frutas, verduras, lo que ustedes quieran.
Pero si ustedes me pueden llegar a hablar, ¿no? Para el tema de lo que puede ser tal vez en sus crasuláceas, su rosa verde, para mi pino, para lo que viene siendo mi acacia y demás, obviamente, eso ya no son cultivos altamente comerciales, ¿no? Son más que todo el tema de lo que viene siendo ya para la parte de jardines, para la parte de áreas verdes y demás. Y obviamente existe el tema de también bibliografía al respecto, se puede llegar a conseguir, porque lo que yo siempre les paso, lo que tengo a mano es para cultivos comerciales, ¿no? Por eso les digo, si les paso las tablas, porque el tema de material bibliográfico no solamente se engloba en saber cuál es el pH, porque también en base a pH nosotros podemos ir viendo problemas de acidez, alcalinidad y demás. Generalmente cuando hay problemas de acidez también hay problemas respecto al aluminio y el aluminio también se llega a trabajar, se lo trabaja el aluminio en el suelo, problemas de acidez, mediante lo que se conoce con tablas nuevamente que te indican valores de lo que viene siendo el SAR, expresados en porcentaje. El SAR es la saturación de aluminio recomendable en el suelo y nuevamente estos valores están en tablas para la mayoría de cultivos comerciales. Ya este sí te lo manejo, el valor del SAR para el cultivo del banano es del 15%. ¿Ya? Ese es el nivel óptimo, te dice. No debe exceder el 15%. Les estoy hablando de SAR, porque también existe otro que es el SAT, saturación de aluminio tolerado, pero siempre tenemos que trabajar con saturación de aluminio recomendable, que es un valor de 15%. Eso sí te lo manejo bien para el tema del banano. Este valor del 15% te dice la bibliografía que si excede este valor del 15% vas a tener problemas en el cultivo del banano, ¿no? Relacionados con el tema de producción, vas a tener una producción más baja y lo que es peor, vas a tener una planta bastante débil. O sea, si tienes la presencia de agentes fitopatógenos que sí siempre se ve en el tema de cultivos, el tema de banano, el tema de sigatoca y otros que se te pueda llegar a cruzar, vas a tener una planta que está combatiendo, o sea, con el tema del aluminio en el suelo, toxicidad en el aluminio, que fácilmente si se aparece externamente un agente fitopatógeno, como te digo, una plaga, hongo, bacteria, virus, insecto, lo que tú quieras, fácilmente va a hacer que decaiga tu cultivo. Se va a tener unas defensas, si quieren decirlo, bastante bajas. Entonces, sí, como te digo, el tema de tabla se maneja lo que viene siendo esos valores. A ver, vamos viendo. Pedro Nava nos consulta lo siguiente. Buenas noches, buenas tardes, perdón. Disculpen que esté confundiendo con buenas noches, pero generalmente el tema de capacitación no se lo lleva en las noches, por eso me confundo, ¿no? Bueno, nos menciona lo siguiente, ¿no? Se puede determinar si un suelo es fértil de forma empírica mediante la aplicación de peróxido de hidrógeno. Claro, estamos hablando de aplicación de agua oxigenada en el suelo. Eso va a depender directamente de la materia orgánica que se pueda llegar a presentar en el suelo, ¿no? La materia orgánica prácticamente cuando se descompone libera nutrientes en el suelo. Una reacción que tú puedas llegar a tener con el agua oxigenada te puede llegar a determinar lo que puede ser tal vez el valor nutricional que puede tener tu suelo de manera empírica, pero lo elemental siempre va a ser en laboratorio, siempre, siempre en laboratorio, llevar la muestra al laboratorio. Porque en campo nosotros podemos determinar color, mediante el color obviamente, ¿no? De el tema de dureza, el tema de lo que puede ser tal vez tu suelo mantenga el tema de los agregados, o sea, no se destruyen con facilidad, retención de humedad, o sea, si mojas tu suelo, si se llega a formar el tema de masas o se descompone con facilidad, se puede hacer mil y un cosas en lo que puede ser campo, pero la determinación siempre a nivel técnico va a ser en laboratorio, porque también este laboratorio te va a botar números. Y estos números son base para el cálculo que uno realiza, para que uno no esté aplicando más y tampoco esté aplicando menos. ¿No? Siempre en base al laboratorio se trabaja esa parte de ahí. Tenemos también, a ver, nos menciona acá otra consulta de Álvaro José Aspi. Buenas tardes nuevamente. ¿El pH del suelo puede bajar su capacidad por los cultivos producidos? Sí, siempre. Es determinante el tema del pH en el suelo, ¿no? Es determinante. Yo les digo, el tema de fósforo, si nos vamos a la parte nutricional de nitrógeno, fósforo y potasio, son macronutrientes primarios. Existen macronutrientes
secundarios y existen el tema de micronutrientes en el suelo. ¿Ya? Todos los nutrientes en el suelo son importantes. Cuando hablamos de macronutrientes primarios, secundarios y micronutrientes, hablamos directamente por la cantidad que exige la planta generalmente en su requerimiento nutricional. Los macronutrientes primarios son los que se requieren en mayor cantidad y uno de ellos es el fósforo. Y este fósforo, por problemas de pH, sí se puede llegar a retener en el suelo con facilidad. Se va a llegar a retener. ¿Por qué? Porque tenemos un problema relacionado con el pH, generalmente en suelos ácidos. Entonces, tú le vas a aplicar fósforo al suelo o vas a llevar al laboratorio y vas a ver que está dentro de lo que requiere tu cultivo, pero tienes problemas con el pH, por más que esté en el suelo, la planta no te lo va a poder llegar a absorber. Entonces, necesariamente el pH tienes que llevarlo a valores que sean los recomendables, ¿no? O sea, según bibliografía, para tu cultivo, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene que ir trabajando. Tiene que hacerlo. ¿Se puede mejorar? Claro, el pH se mejora. Podemos tener condiciones de pHs ácidos, podemos tener condiciones de pH que sean alcalinos. Ya les dije, ¿no? Aquí está el 7. Sube o baja, ya tenemos problemas. Generalmente problemas de alcalinidad también acarrean problemas de salinidad, problemas relacionados con el sodio. Acá tenemos problemas relacionados con el aluminio. Les digo generalmente, no siempre, ¿no? ¿Se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Existen enmiendas correctivas que se realizan. Así, desde mi punto de vista, es más fácil dar solución a un suelo con problemas de acidez, porque la solución es el encalado. En cambio, un suelo que tiene problemas de alcalinidad se puede llegar a solucionar con enyesado. Enyesado. Pero si nosotros, aparte de tener suelos, pues quizás estén fuertemente alcalinos y aparte tenemos problemas de salinidad, pucha, esto hay que lavar, hay que hacer un lavado, entonces es un poquito más complicado. Muchas veces incluso es irreversible esta parte de acá. Les digo, problemas fuertes, ¿no? Tenemos problemas que pueden estar tal vez iniciando, se puede hacer un control. El tema del lavado se lo tiene que realizar y lo malo del lavado es que no solo se lava el sodio, se lavan nutrientes, prácticamente se deja un suelo no apto para la agricultura. Si tenemos suelos que tal vez están iniciando con este problema, se puede hacer lo que se conoce como incrementar la frecuencia de riego para hacer un lavado ligero, si ustedes quieren decirlo. Entonces, es un poquito más difícil, como ustedes pueden ver, ¿no? El tema de un problema de enyesado para el tema de salinidad. Y obviamente, todo, haciendo estas correcciones, hace que si mi pH se encuentre aquí, vaya bajando a niveles que estén más o menos neutros. Y lo mismo si se encuentra aquí mi pH, haciendo estas enmiendas correctivas, hace que se vaya acercando a la neutralidad. Sí, se puede llegar. No hay ningún problema en este caso. Existen pues ahora mucha tecnología en el área agrícola, tanto para aplicación y el tema de técnicas que se utilizan también. Generalmente se utilizan enmiendas correctivas en base a material calcáreo, o sea, en base a calcio. Ahí en ese material calcáreo nosotros podemos tener el tema de cal agrícola, cal viva, cal apagada, podemos tener también el yeso agrícola, tenemos el tema de material dolomítico, óxido de magnesio, o sea, existen varios. Se puede utilizar cada uno de estos para poder hacer este tipo de correcciones, pero es una práctica que ya se lleva muchos años. Estamos utilizando material sólido, ¿no? Ustedes pueden decir. Existe ahora material correctivo que también es líquido. Muchas veces puede ser un poco más eficiente, si ustedes quieren decirlo de alguna manera. El tiempo de reacción es más corto, porque cuando hablamos de hacer un encalado, un enyesado, estamos viendo de que la reacción se puede llevar a cabo dependiendo de la fineza de lo que puede ser la calidad granulométrica del material entre 1, 3 meses, 6 meses, incluso un año. Cambio, en tema de enmiendas líquidas puede ser un poco más rápido. El problema es que como no se importa mucho al tema del país, o sea, el tema de importaciones, no se conoce mucho del tema de cómo realizar este tipo de aplicaciones y demás, hace que el tema de esta técnica sea un poquito más costosa, ¿no?
Entonces, nuevamente se puede realizar el tema de estas enmiendas con facilidad. Sí podemos decirlo, si nosotros tenemos el tema del análisis del laboratorio, lo metemos en la planilla de Excel, valores de lo que pueden ser las bases del suelo, como ser calcio, magnesio, puedo meter también el tema del potasio, puedo meter el sodio, aluminio, puedo meter la psica efectiva, o sea, y es parametrizar fórmulas y te bote qué cantidad de material encalante vas a necesitar, ¿no? A ver, veamos qué más tenemos por acá. Ah, ya. Tenemos una consulta que nos hace, perdón, nos habíamos quedado acá. Tania Sebastián Calle, muy buenas tardes. Tania nos dice lo siguiente. Mi consulta es, ¿qué tipo de muestra estaría recomendado para análisis de metales pesados en el suelo? Ya. Puedes tener tu muestra de suelo. Bueno, si es dirigido para un ámbito de material contaminante, tú tienes que ver si vas a llegar a ser de un metal en específico o quieres realizar una muestra para ver varios metales. Esto debido a que, dependiendo del metal que tú vayas a muestrear, muchas veces tiene condiciones para llevar al laboratorio, ya sea en material plástico, en el tema de material vidrio, va a tener el tema de envase opaco, translúcido, material de desinfección, agua destilada, agua tipo cero, hexano, dependiendo nuevamente del metal que tú vayas a muestrear. Lo que se hace generalmente es un muestreo, una muestra simple, que tú agarras, sacas la muestra y listo, esta es tu muestra directamente, tu muestra uno. Cambio para el área agrícola, se sacan distintas porciones del área y cada una de esas porciones es una submuestra y esa es una muestra compuesta porque todo esto de acá llega a conformar una muestra, vamos a verlo en un momento. Cambio para el tema de análisis de material contaminante, al ser un muestreo simple, tú agarras y este pedazo que sacas es tu muestra directamente. Es un muestreo simple. Ahora, como les menciono, nosotros tenemos que ver acá que muchas veces nosotros podemos tener muestreos a profundidad porque existen diferentes metales. Cuando pasa de lo que viene siendo una contaminación puntual a una contaminación difusa, quiere decir que el material contaminante ha sido arrastrado por el tema de pendientes considerables, cuerpos de agua como ser ríos, vertientes, lagunas, entre otras cuestiones, puede llegar a arrastrar el material de manera superficial o también se puede llegar a traslocar a distintas profundidades, dependiendo de cuál sea. Puede haber una capa que esté por debajo de la capa superficial, sea mayor profundidad, capa de suelo, un horizonte, que tal vez deje pasar el tema del material con mucha facilidad y puede haber una capa que tenga bastante dureza en la cual se vaya a retener. Entonces ahí tú tienes que ir viendo, ¿no? Acá se puede utilizar el tema de lo que viene siendo barrenos y algunos barrenos especializados para poder realizar la toma de muestra. Ahora, si nosotros hablamos de límites permisibles, para el área agrícola no hay límites permisibles, no hay, ¿ya? Nosotros podemos tener registros de SENASAC, entre otras cuestiones, ¿no? Donde tengamos el registro de quiénes son los profesionales que se encargan de la medición de materiales contaminantes, en este caso, quién hace uso de pesticidas, quién hace las dosificaciones, quién comercializa, o sea, el tema de tiendas y demás, ¿no? Grados de contaminación, tal vez podamos tener material bibliográfico, pero no hay alguien que te diga, tienes que utilizar esta cantidad, tienes que hacer esta cantidad de muestras para ver grado de contaminación y demás. Entonces, ¿cómo nos podemos basar en el tema de material contaminante? En el Decreto Supremo 2400, ¿no? Decreto Supremo 2400 es del año 2015, si no estoy mal. Este decreto supremo te dice cuáles son los límites permisibles de materiales pesados, ya sea en aire, suelo, lodos y agua. Límites permisibles te maneja. Y también este decreto supremo te dice cuál es la cantidad de muestras que tienes que tomar por unidad contaminada. La unidad contaminada va a depender de cuál sea pues el tamaño del proyecto, ¿no? Va a depender por decir de cuántos metros cuadrados tiene, cuántas hectáreas tiene el lugar que está contaminado y demás. Y según eso te dice este decreto supremo cuál es la cantidad de muestras, te dice cuáles son los límites permisibles. El interesante es te dice
¿Cuál es la actividad que se desarrolla actualmente en el lugar contaminado? Se desarrolla, tal vez, es una zona urbana, tal vez es una zona protegida, tal vez es una zona agrícola, y dependiendo de cuál sea la actividad que se desarrolla, zona urbana y demás, te dice cuáles son los límites permisibles. No es lo mismo un límite permisible en una zona protegida, tal vez de un metal contaminante, que un límite permisible en una zona agrícola. Varía. Entonces, según eso, te va diciendo, ¿no? Cuáles son la cantidad de muestras, cuáles son los límites permisibles que puedes llegar a presentar y demás. Y según eso, haces pues tu plan de remediación. Y posterior a eso haces un muestreo que, como dice su nombre, se llama de remediación. Puedes utilizar material de síntesis química, que son pues agentes extractantes o agentes cementantes, dependiendo del caso. Puedes utilizar material biológico, también se utiliza. Existen algunos tipos de bacteria que pueden llegar a, no vamos a decir a degradar los metales pesados, pero sí ayudan a juntarlo, o sea, a extraerlo, o sea, como si fuesen material extractante. Entonces ya depende, o sea, es bastante interesante esta parte de acá, pero es ámbito ambiental esto de acá, no es ámbito agrícola, ¿no? Lo que se toma acá. Y el ámbito ambiental sí tenemos la ley de medio ambiente y demás, ¿no? 1333 y demás. Y el específico para esta parte de acá es el Decreto Supremo 2400. Ingresas, descargas, ves límites permisibles. Nuevamente les digo, para agua, suelo, el tema de lodos, aires, para el sector hidrocarburífero, minero, y también ahí se anexa la parte agrícola. Pero para el tema de lo que viene siendo agricultura, no hay una normativa que te diga tienes que tomar esta cantidad de muestras, tiene que ser a cierta profundidad, si vas a utilizar fertilizantes, tienes que ver esta tablita que te anexo acá para que no te pases o para que no le pongas poco, si vas a utilizar pesticidas, por favor que no sobrepase lo que viene siendo esta dosificación. No hay como tal, ¿ya? No hay, al menos la parte de Senasac tampoco te llega a otorgar esa parte de ahí, solamente tiene documentación, sí, de quiénes son los profesionales que se encargan de hacer eso, de las dosificaciones y demás, el uso de lo que puede ser pesticidas, quién comercializa, todas esas cuestiones. Pero después de eso te dice, para la parte de aplicación, dosificación y demás, debes recurrir a profesionales técnicos agrícolas, y demás. O sea, no hay. Pero para la parte ambiental, ahí tienes el Decreto Supremo 2400. Te lo descargas, es un poco amplio, pero ahí directamente te dice todo lo que es la parte de procedimientos, número de muestras y demás. A ver, veamos qué más tenemos por acá. Tenemos una consulta que nos hace Ibis García. Nos dice lo siguiente. Buenas tardes, Ibis. Nos dice qué se puede hacer cuando el suelo no permite el paso de nutrientes a la planta, porque puede pasar que el nutriente esté en el suelo, pero no en la planta. Es que existen, para empezar, tienes que identificar a qué se debe eso. ¿Por qué tienes tal vez un nutriente, como explicaba anteriormente acá? ¿Por qué tienes potasio en el suelo? Pero en el tema de lo que viene siendo, tu cultivo no lo absorbe. Evidencia vas a tener, ¿no? En el tema de la coloración de las hojas, alguna evidencia física vas a tener. Entonces, tienes que ver a qué se debe esto de acá. ¿Cómo puedes saber? Solicitas pH, solicitas conductividad eléctrica en el suelo, solicitas aluminio, solicitas sodio. Tienes que ir viendo a qué se debe eso de ahí. Muchas veces también puede ser por el tema de textura. Suelos que tienen elevada cantidad de arcilla también impiden que el suelo pueda llegar tal vez a soltar el tema de sus nutrientes por el tema de diferencia de potenciales osmóticos. Estoy hablando de diferencia de presiones prácticamente, ¿no? Existen potenciales osmóticos. Mediante un diferencial de presiones es que la planta absorbe nutrientes y agua del suelo. Entonces, hay que identificar primero el problema, a qué se debe. La mayoría de veces cuando tienes esos problemas, ya no con un nutriente, sino con varios, que no llega a absorber el tema de tu cultivo, es generalmente conductividad eléctrica. Exceso de sales en el suelo, ¿no? Exceso de sales. Y cuando yo hablo de sales, no estoy hablando de sodio únicamente, no estoy hablando de cloruro, no estoy hablando del sodio directamente. Puede ser el sodio, sí, puede estar en exceso, pero puedes tener otras sales también presentes en exceso. Puedes tener material
contaminante, sí, puedes tener el tema de lo que puede ser tal vez metales pesados, sí, imagínense, en la zona alta tal vez se desarrolla minería, se desarrolla el tema de hidrocarburífero, ¿no? Y prácticamente la contaminación para que llegue a tu lugar de trabajo siempre va a ser por el tema agua. Quizás tienes un río que baja desde arriba, donde realizan este tipo de actividades, y por el tema de riego es contaminado tu suelo, también puedes tener metales pesados, sí, puede deberse a eso, ¿ya? Mientras más sales tengas en el suelo en exceso, se incrementa la conductividad eléctrica y esto te impide que los nutrientes puedan ser absorbidos por la planta. Solución, se realiza un lavado. Incrementas la frecuencia de riego, entre otras cuestiones, para poder llevar la contaminación de un punto A, que es tu cultivo, tu terreno, a un punto B, que viene siendo la zona más baja. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El tema del link ya se ha publicado en la parte de chat, por favor. Tenemos un link para que puedan realizar su registro correspondiente. Tenemos otra consulta que nos hace Antonio López. Estimado, nos menciona, buenas tardes nuevamente, Antonio. Para la obtención de la muestra compuesta en parcelas con cultivos frutales, ¿cuántas submuestras se recomienda sacar por hectárea? Lo que se recomienda son entre 15 a 25 submuestras. 15 a 25 submuestras por cada hectárea de producción, independiente al cultivo que tengas, ya sean frutales, ya sea un cultivo de lechuga, espinaca, tomate, pera, café, cacao, naranja, lo que tú quieras, es lo que se recomienda por hectárea. Lo bueno de este tipo de muestreos en cultivos frutales es, como le mencionaba, te vas al anillo de producción y vas escogiendo plantas, ¿no? De manera aleatoria y es más fácil hacer el tema de... a mí me parece un poquito más sencillo realizar el tema de estos muestreos. A ver, bueno, entonces vamos a dejar por ahí el tema de las consultas. Si gustan, puedan hacerlo. Voy a ir contestando también, pero daremos paso a lo que viene siendo la parte que nos interesa. Esto les mencionaba, ¿no? ¿Por qué lo pongo acá? Esto es dirigido al área ambiental. Nosotros podemos tener distintos proyectos, programas y demás, que puedan llegar a causar contaminación, el tema de empresas, fábricas, como se ve acá. Y esto puede llevar, como les dije, mediante cuerpos de agua, porque se deposita ahí generalmente, mediante el tema de cuerpos de agua, la contaminación al área agrícola. Mencionaban, ¿no? Nos decían, tenemos algún problema tal vez con la absorción de algún nutriente, es que hay que identificar cuál es el problema. Puede ser por el tema de que nosotros hayamos usado tal vez esa parcela ya más de 10, 20 años, ya tenemos el tema de material propio de los fertilizantes o de los pesticidas que se han quedado ahí en el suelo y me impiden la producción normal. O puede ser que también exista una contaminación que se denomina difusa, cuando ya pasa mediante cuerpos de agua, les digo, mediante el riego fácilmente nosotros podemos llegar a hacer una contaminación de toda nuestra zona de producción debido a estos problemas que se pueden llegar a presentar, ¿no? Y la evidencia siempre va a ser conductividad eléctrica, ¿ya? Conductividad eléctrica, conductividad eléctrica. Esto me dice, si el valor está alto, te dice que el suelo está concentrado, concentrado. Si está muy bajo, te dice que el suelo está pobre. Es un indicador indirecto, no es directo, es de manera indirecta de las sales que hay en tu suelo. Puede ser, puede estar dentro de las sales, podemos hablar de nutrientes, podemos hablar de metales pesados, podemos hablar de sodio y demás. Como les digo, es un indicador indirecto, no te dice está alto en nutrientes, no te dice está alto en metales pesados y demás, solamente te dice si está alto o está bajo. Obviamente, si está bajo, no vas a tener ningún problema, no te tienes que preocupar, solamente tienes que llegar a cubrir los requerimientos nutricionales. Si está alto, está muy alto, obviamente tú puedes solicitar ya análisis específico. Vas solicitando el tema de sodio principalmente. Si el tema de sodio está todo ok, está dentro de los niveles permisibles menores a 7%, entonces tienes que ya preocuparte. Si no es por el sodio que se ha elevado la conductividad eléctrica, puede ser tal vez algún material contaminante, metal pesado y demás. Pero no se ve generalmente. No hay mucho de esta parte de acá. No se ve mucho.
Generalmente cuando tienes elevadas cantidades de conductividad eléctrica es por el tema de sodio. Entonces ahí tienes que ver el tema del limpiezado, incrementar frecuencia de riego, lavado de sales en el suelo, entre otras cuestiones, ¿no? Pero en el caso de que se llegue a presentar bajo sospecha, siempre conductividad eléctrica. Confirmas y recién solicitas, porque el análisis de laboratorio no es nada económico, por si acaso. Uno puede llegar a pensar que me están llegando a cobrar tal vez por el tema de lo que puede ser nitrógeno, 20 pesos. Yo no les voy a dar precios exactos porque siempre en las universidades públicas, en los laboratorios, el precio siempre va a ser más económico porque estos no se dedican al lucro. Pero para el tema de laboratorios privados, obviamente esta inversión privada requiere de generar ganancias. Y obviamente entonces puede variar en los laboratorios públicos, privados, los precios. A lo que me voy es que por cada parámetro que tú vayas a solicitar, te puede llegar a incrementar el tema de lo que puede ser el, tu reporte de laboratorio. Entonces, bajo sospecha, tú no puedes ir y solicitar todo porque te va a costar plata. Siempre entonces vamos solicitando parámetros uno por uno. Te sale que tienes, como les dije, conductividad eléctrica alta y el sodio es bajo, recién vas y solicitas lo demás, ¿no? Siempre tienes que ir viendo esa parte. Y al menos para productores que tienen más de 100, 150, 200, 1000, 2000, 5000 hectáreas, imagínense hacer de sacar un parámetro nomás que cueste, por decir, 10 bolivianos, y suponiendo que sea una muestra por hectárea, imagínense cuánto le van a hacer gastar cuando muchas veces no es necesario. Entonces, vamos a ir viendo también en el taller cuáles son los parámetros que yo recomiendo personalmente, aquellos que pienso que serían indispensables para un análisis de suelo, ¿no? A ver, esto de contaminación puntual y difusa también ya lo vamos a dejar por ahí. Lo que me interesa es ir viendo en la parte de cómo realizar el tema del muestreo correspondiente, ¿no? O sea, esto. Este muestreo de suelo, como ustedes ven acá, es sencillo. En agricultura, muestrear es algo bastante sencillo, ¿ya? No es muy complicado, el tema de capacitación se lo puede llevar solamente una vez y bajo esa capacitación ya puedes contratar personal para que pueda ir mediante instrucciones haciendo todo el trabajo, ¿no? Lo que sí es, toma tiempo hacer esto de acá, ¿ya? Hay que hacer un plan de muestreo, hay que ir viendo las condiciones del terreno. Mi cliente tiene 50 hectáreas. A estas 50 hectáreas se llega a acceder vía terrestre a la totalidad del terreno y demás. Muchas veces les digo esto, cómo se accede al terreno, porque hay zonas en la cual el cliente tiene su terreno bastante grande y bueno, pues el tema del ingreso con lo que viene siendo terrestre es limitado porque muchas veces la parcela, o sea, la totalidad del terreno lo divide un río. Entonces, hasta cierto lugar llegas con auto y tienes que prever todo eso, porque tienes el tema de tus palas, balanzas, el tema de bolsas, cargar las muestras y demás, dependiendo de cuántas sean. Necesitas el tema de por lo menos un auto. Y muchas veces pasa eso. Le digo muchas, no me ha pasado muchas veces, pero en más de una ocasión sí, que hasta cierto lugar tenía el tema cultivado, llegaba el río y al otro lado del río también era su terreno y tenías que pasar, pues no les digo que era un río pucha inaccesible y demás, pero no pasaba el auto, pues entonces tenías que pasar con los botes, la lancha, te subías, pasabas al otro lado y en el otro lado ya te quedabas sin auto, pues. Entonces hay que hacer un plan correspondiente, ¿no? De cómo poder ir viendo esa parte de ahí. Mejor si te ayudas con el tema de GPS, en, con el tema de fotos satelitales para ir viendo cómo ingresar, no ingresar y toda esa parte de ahí. Hacer un programa prácticamente, ¿no? Porque las muestras, como menciona acá, se los realiza en el sitio. Y siempre tienes que realizar el técnico, siempre realicen el técnico, el tema de las muestras. Van a ver ahí un procedimiento que no es complicado, pero muchas veces no lo cumplen. Tú le dices al tema del productor, ¿no? A ver, venga, tiene una parcela de demostración, no, no tengo, ya, entonces acá en este terreno le voy a enseñar cómo realizar el tema de muestreo correspondiente. Llame a sus trabajadores, vamos a hacer una pequeña
una pequeña práctica para que me vean hacerlo y ustedes ya hagan el tema del trabajo y después de eso llevamos las muestras al laboratorio. Muchas veces no entienden, ¿ya? O será, no sé si no entienden, si uno no les capacita bien o al final estarían ocupados y demás. No toman la muestra como es debido, toman exceso de muestra, muestra deficitaria, o sea, poquita muestra, no limpian, mandan con piedras, mandan con ramas, con hojas, o sea, llegan a pasar un montón de cuestiones que en las cuales por eso cuando tú llegas te llegan a solicitar el servicio, es mejor que tú lo hagas, ¿no? O sea, que ya dentro del presupuesto lo pones, le vas a llevar al tema de tu personal para que llegue a hacer el tema del muestreo en su totalidad y no lo hagan ellos, ¿no? Porque muchas veces lo hacen mal y como les digo, el laboratorio incluso puede tomarse la molestia de rechazar el tema de las muestras si es que el material es completamente deficitario. Bien, a ver, comencemos entonces con el tema de muestreos. Muestreo agrícola, bastante sencillo. Esto es agua destilada. Agua destilada, puedes utilizar agua desionizada, tipo cero y demás. Diferencias existen, por si acaso no son sinónimos lo que he mencionado. Y tenemos también el tema de un registro, tenemos el tema de un cuchillo, puede ser este cuchillo, puede ser una espátula y demás. Tenemos una pala, un balde para almacenar las submuestras. Ya les dije que esta muestra está conformada por submuestras. Es un muestreo compuesto, no es un muestreo simple, como en el ámbito ambiental. Esto de acá es un barreno. Los barrenos existen muchos. Para el área agrícola yo no recomiendo el uso de barrenos, ¿no? Porque muchas veces lo llegan a malograr. Los barrenos, dependiendo del terreno, se va utilizando uno, se va utilizando otro. Existen barrenos para tomar muestras en lodo, en lo que puede ser tal vez turberas, sitios arenosos, sitios que tengan pedregosidad considerable a mayor o menor profundidad, entre otras cuestiones. Con una pala es más que sencillo, es más que suficiente. Les dije, es un procedimiento bastante sencillo, no es muy complejo. Con una pala es más que suficiente. Esta agua que ustedes ven acá, yo les recomiendo si van a utilizar el tema de un muestreo en grandes extensiones de terreno, es mejor hacer hervir agua hervida. Lo hacen reposar para que enfríe y eso utilizan. Es para hacer lavado de lo que viene siendo el material que van a utilizar, las palas, el balde, el cuchillo y demás. Esto es cuando nosotros realizamos más de una muestra, ¿ya? Para invernaderos generalmente se utiliza una muestra por el tema de cada uno de los invernaderos, una, dos muestras como máximo, porque tampoco es que los invernaderos sean pues de 100 hectáreas, ¿no? El tema de su área de producción. Puede que tenga varios invernaderos, pero realmente entre una o dos muestras por cada invernadero, en el caso de los invernaderos más grandes. Ahora, si estamos hablando de muestreo a campo abierto, pues Santa Cruz, oleaginosas, el tema de girasol, soya, sorgo, el tema de lo que viene siendo producción de caña de azúcar, arroz. Estamos hablando pues de extensiones de terreno que son inmensas, ¿ya? Entonces ahí también, como dije, va el tema de un plan de muestreo, de ver cuántas unidades o cuántos autos vas a necesitar, el tema de personal y todo eso de ahí. Bien, entonces también, como les digo, como son grandes extensiones de terreno, son muchas muestras que hay que tomar. Y entonces muchas veces conseguir el agua destilada puede ser un poquito costoso, ¿ya? Agua hervida, agarran los turriles, ¿no? Tienen turriles metálicos, siempre ponen la leña, hacen hervir el agua, lo enfrían y listo, con eso utilizan para hacer el lavado. Esto es para el área agrícola. Miren, todo el material que se ve en la foto, a excepción de lo que viene siendo el barreno, es indispensable. Y son materiales que se pueden utilizar, conseguir con bastante facilidad. Para el ámbito ambiental, metales pesados, les dije, ya va a depender. Quiero llegar a muestrear el suelo buscando un material en específico, quiero buscar el tema de plomo, quiero llegar a buscar aceites minerales, quiero llegar a ver, entre otras cuestiones, tal vez en lodos quiero buscar el tema de mercurio, entre otras cuestiones, de nosotros tenemos que ir bien. Hay en el tema de lo que viene siendo, perdón, el decreto supremo, incluso te dice, vas a muestrear tal material,
tiene que ser un envase, te dice. Plástico, tiene que ser un envase vidrio, tiene que ser translúcido, opaco, entre otras cuestiones. Te dice que para desinfectar tu material y tomar la muestra, tal vez en otro lado, también vas a utilizar agua destilada, desionizada, tipo cero, vas a llegar a utilizar hexano, entre otras, a que ver, pues, ¿no? Dependiendo del material que tú vas a muestrear, que estés buscando, vas a llegar a utilizar material ya más especializado. A ver, entonces continuamos para el muestreo agrícola. Además, las bolsas que ustedes vayan a utilizar pueden ser con cierre hermético. No sé si han visto, existen, ¿no? Ahora que hay panetones, los que vienen en bolsa, esos panetones de San Gabriel, no es por hacer publicidad de otros. Esos que vienen en bolsa tienen cierre hermético, han visto, ¿no? Tienen como un cierre, con eso agarras para que no entre el tema de, para que no se seque, digamos. Existen también bolsitas que te venden con cierre hermético para el tema de muestreos. No es necesario, si ustedes tienen a disposición, perfecto. Yo siempre digo, agarren y utilicen bolsas de nylon, esas bolsas que, las que te venden comida y demás, ¿no? Las transparentes. No tienen colgador las transparentes, ¿no? Medio de color rojo, puede ser medio de color verde, amarillo. Esas de ahí, transparentes, agarren y le hacen nudo ciego y listo, tienen su cierre hermético. ¿Por qué piden cierre hermético? Porque se trata de llevar el tema del suelo al laboratorio en las condiciones en las que se ha recogido. Si estaba húmedo, se lo lleva húmedo. Si estaba seco, se lo lleva seco. Aparte de eso, en el tema de lo que puede ser la volatilización, la muestra de suelo, ese polvo que se genera, también tiene nutrientes, generalmente nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que se pierde con facilidad en el suelo. Se volatiliza, se lixivia, se pasa a mayor profundidad que no es absorbido por la planta, es retenido por el suelo en formas que no puede absorber el cultivo, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces también este de acá, en ese polvo que se puede llegar a generar, ¿no? O sea, y se puede, y si no es un cierre hermético, si está abierta la bolsa, se puede salir, se puede perder parte de esos nutrientes y entonces la muestra ya no es representativa en el suelo. Nos menciona acá que este tipo de muestreos es sencillo, pero no es menos importante, no por ser sencillo es menos importante. Trata de recolectar muestras de toda el área de estudio según el cultivo que se vaya a desarrollar, siendo este el que determina la profundidad de la muestra y el número de las mismas. Muestreo es muy sencillo, van a verlo. Acá también nos dice cuáles son los materiales que se necesitan: pala de boca ancha, flexómetro, marcador indeleble, registro, bolsas plásticas, barreno recolector, esto es opcional, pala más que suficiente, cuchillo o espátula, balde, agua destilada, esto, agua hervida. Bien, empecemos pues, es un muestreo bastante sencillo. Lavado del material, lavamos antes de iniciar, obviamente. Quizás nosotros hemos utilizado la pala, el balde para recolectar estiércol, para recolectar otras muestras de suelo y demás, qué sé yo. Quizás estábamos trabajando en otro lugar con esos materiales, tiene que ser lavado, porque ese material al final puede llegar a contaminar la muestra, ¿no? Entonces lavas todo el material que tengas a disposición y marcas la pala. La pala se marca a qué profundidad, se marca a lo que viene siendo, no, vamos a poner a 20, se marca a 30, dependiendo, les dije, ¿no? Podemos tener una profundidad efectiva de 20, 30 centímetros. A esto siempre se le suma 3. Entonces, si yo tengo una profundidad efectiva de 20 centímetros, lo marco a 23. Si tengo una profundidad de 30 centímetros, lo marco a 33. ¿A qué se debe esta corrección? Porque nosotros estamos realizando un marcaje en recto, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Ustedes cuando ingresan la pala no ingresa recto al suelo. Vamos a hacer un corte en B. La pala va a ingresar, obviamente, y va a ingresar inclinado. Entonces, ese ángulo que se genera hace que nosotros tengamos una corrección de unos 3 centímetros. Ahora, esto no tiene que ser cerrado. Si es 20 centímetros, y no estamos dando una corrección de 3 de 23, puede entrar 21 centímetros, puede entrar 25 centímetros.
no tiene que ser exacto. Lo mismo acá puede entrar 31, puede entrar 35 centímetros, puede entrar un poco menos o un poco más. No tiene que ser bien cerrado ese valor. Ahora, esto no quiere decir que yo me voy a ir a los extremos y aquí voy a ingresar 10 centímetros o voy a ingresar aquí 40 centímetros. Tampoco, ¿no? Eso no me sirve. Puedo tener ciertos, puedo permitirme, ¿no? Algunos centímetros de error, no va a haber ningún problema. Entonces les menciono, adelantando, vamos a ingresar de este lado y le vamos a realizar un corte. O sea, solo vamos a ingresar y sacamos la pala. Ya va a haber un corte que se realiza acá. Y como es un corte en B, como es un, perdón, una muestra, se va a tomar la muestra en B, ingresamos nuevamente por acá. Va a haber otro corte, pero ya sacamos todo esto de acá. Todo esto de acá se considera una submuestra. Submuestra 1, vamos a tener una submuestra 2, submuestra 3, hasta una submuestra N. Esa es una submuestra. Ahorita vamos a ver esa parte de ahí, un corte en B, como mencionaba. Vamos a pasar un poquito más rápido, nos va a pisar el tiempo. Después de tener esa muestra, ¿no?, que estaba en B, como les mencionaba, prácticamente se lo parte en tres. Tenemos esta parte de acá, esta parte de acá. Se descarta, nos quedamos con la parte del medio, ¿no? Nos quedamos con la parte del medio y procedemos a limpiar. ¿Qué tenemos que limpiar? Piedras, tenemos que limpiar material vegetal, raíces, hojas, tallos, lo que se quede, insectos y otros. Otros que puede haber tal vez papel, puede haber bolsas, puede haber vidrio, puede presentarse muchas cosas, ¿no? Ojo, les digo que se limpian piedras, pero no se limpian agregados. Agregados. Los agregados son, pues, partículas de tierra que son grandes. Nosotros podemos tener partículas, ¿no? Tal vez pequeñas, un poquito medianas, un poquito más grandes. Esto no es una piedra. Son agregados, son partículas de tierra que se han dispuesto de esta manera, en lo que se conoce como estructura. Y obviamente esta de acá, si yo ejerzo presión, se va a partir, se va a deshacer, se va a volver suelo. Entonces, esta de acá no se descarta, esto de aquí va. Y el hecho de que nosotros lo tengamos así grande, así lo dejamos, ¿no? Así lo dejamos, no tenemos que llegar a partirlo. Si se parte durante el proceso, no hay problema. Pero si podemos conservarlo, mejor. Entonces, eso sí va. Piedra sí no va. Yo creo que nosotros podemos diferenciar entre agregado y piedra, ¿no? La piedra obviamente nunca se va a llegar a deshacer. Entonces, eso de ahí tenemos que tener en cuenta. Hacer una limpieza de la muestra, como se ve acá, descartando todo eso. Y esa fracción de suelo no tiene que ser, pues, mucho suelo, tiene que ser poco. Ustedes ya van a ver en un momento por qué. Realizamos eso de ahí. Eso es todo el procedimiento de hacer el tema de la toma de submuestra, ¿no? Aquí nosotros podemos llegar a ver si realizamos un muestreo que sea al azar, si estamos realizando un muestreo que sea estratificado, manejando estratos, un muestreo sistemático y demás. Ese procedimiento que han visto, los realizamos acá, 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 y de esa manera. Lo que hacemos es que el balde se va a ir llenando, ¿no? Llenamos el balde. Se va a llenar. La cantidad de puntos que ven acá, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántas por cada muestra que yo tengo? ¿Cuántas submuestras? Nos dice que cada muestra, una muestra 1, tiene que tener aproximadamente entre 15 a 25 submuestras. O sea, tengo que repetir, como dice, de 15 a 25 este procedimiento. Cada uno de estos puntitos es una submuestra para poder determinar una muestra. Ahora, ¿cuántas muestras se realizan por hectárea? Nos menciona que se realizan 3 muestras por hectárea en promedio, independiente del cultivo que vayas a realizar. Esto es lo que se realiza para una condición homogénea, donde se realiza latifundio y demás. 3 muestras por hectárea.
Quiere decir que si yo tengo un terreno, obviamente si ustedes tienen 300 metros, 100 metros, lo acondicionan. Lo mismo, tienen 100.000 hectáreas, lo acondicionan, ¿ya? Yo estoy haciendo un ejemplo con una hectárea. Vamos a suponer que es una hectárea. Nos dice que necesitamos 3 muestras por hectárea. Bien, entonces de mi hectárea van a ser 3 muestras. Perfecto, entonces yo aquí voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Para esta muestra 1, en este caso estoy utilizando 20 submuestras, ¿ya? Y voy a tener también una muestra 2 y voy a tener una muestra 3. Entonces, 20 submuestras. De 15 a 25 submuestras nos dice para cada hectárea. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, 10 submuestras en el caso de que este fuese el terreno solamente para una sola muestra, para una muestra 1. Está utilizando 10. Se recomienda entre 15 a 25. Mientras más submuestras tengas, va a ser más representativo la realidad de tu suelo. Siempre, ¿no? Mientras más repeticiones tengas, vas a tener un mejor resultado. Ahora, por el tema de tiempo, por el tema de dinero, porque vas a necesitar personal que también realice, tienes que ir viendo si vas a hacer 15 o vas a hacer 25 submuestras. 15 submuestras tal vez sea menos representativo, pero es más económico realizarlo. 25 muestras tal vez sea más representativo, pero sea más costoso desde la mano de obra que se va a utilizar para realizar este muestreo. Bien, seguimos en el muestreo 1. Estamos en la muestra 1. Perfecto. Seguimos. Ya hemos agarrado, ¿no? Teníamos así, este es un muestreo en zigzag. De esta manera lo teníamos. Esta es para la muestra 1. Ya hemos tomado todos los puntos que habíamos planeado previamente. Hemos tomado todo esto de acá. Lo tenemos acá en el balde, ¿ya? Y acá ya estoy listo para mi muestra 2, para repetir el procedimiento. Antes de pasar a mi muestra 2, yo agarro el balde, está acá, que contiene todas mis submuestras de la muestra 1. Lo que hago es homogenizar, mezclo, veo si hay alguna piedrita, alguna hoja, tal vez se me ha pasado, algún insecto, alguna lombriz, lo voy escogiendo y demás. Y lo que hago es fácil, acá agarro, saco entre 1 a 2 kilogramos por cada muestra. ¿Cómo peso? ¿Cómo sé? Tengo mi balanza analítica, eso no habíamos visto. Las balanzas analíticas están, la anterior he comprado con 60 pesos, sin mentir, ¿no? Balanzas analíticas. No necesita ser de una precisión, como les dije, puede ir 950 gramos, pueden ir 1100 gramos, no hay problema. 1 kilo por muestra es suficiente. ¿Cuándo se utilizan 2 kilos? Cuando vas a utilizar un muestreo biológico. Quizás quieras llegar a determinar nematodos en el suelo, hongos, bacterias, virus, en ese caso 2. Para los otros muestreos que se utilizan para nutrición, 1 kilogramo es más que suficiente. Entonces, una balanza analítica, estas balanzas grameras, perdón, pongan balanza gramera en Market. Market ayuda bastante para encontrar. Entonces, eso se compran y ahí pesan prácticamente 1 kilogramo y con eso va a estar más que suficiente. Y el resto lo depositan ahí mismo, en la misma unidad, ¿no? Aquí mismo, aquí lo pueden botar aquí, aquí. No lo van a botar en la muestra 2, ¿no? Botan el resto y listo. Ponen en una bolsa, como les dije, la bolsa lo etiquetan, codifican, tienen su registro, ¿no? Ya van a hacer una codificación dependiendo de la zona en la que están llegando a hacer el muestreo correspondiente, número de muestra, altura, fecha, toda esa parte de ahí, ¿no? Pues si hay algún cultivo, nombre del cliente, nombre del muestreador y demás. Es un procedimiento bastante sencillo que se realiza, ¿ya? Lo introducen como ven ahí, listo. Cierran la bolsa. No tienen bolsa hermética, bolsa de nylon, nudo ciego. Listo. Si utilizan esas bolsas para venderte el tema de refrescos, gaseosas, meten sopa y no prácticamente no se derrama, o sea, el tema de hacerle un nudo ciego y que conserve suelo también no va a permitir que pierda humedad.
Así que es más que suficiente. Lo llevas la muestra al laboratorio y listo, solicitas los distintos parámetros. Repites el procedimiento para cada una de las muestras. Hemos visto acá que al iniciar la muestra, lavamos el material. Entonces, si acabé el tema de mi muestra 1, para pasar a la muestra 2, lo lavo el material, listo, lo tengo lavado y empiezo otra vez a hacer el procedimiento. Toma de las submuestras ya para la determinación de una segunda muestra. Es un procedimiento bastante sencillo el que se realiza, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. A ver, veamos si tenemos creo que consultas en el tema del chat. A ver, Freddy Jaldín Zárate nos menciona lo siguiente. Nos menciona, buenas tardes, Freddy. ¿Qué parámetro indica si está alto o bajo? Para el tema de las sales, conductividad eléctrica. Si quieres estar viendo el tema del sodio también, se conoce como PSI, porcentaje de sodio intercambiable, que uno de los sinónimos sería también saturación de sodio. Te ayuda a determinar si está alto o bajo. Por debajo del 7% en el tema de saturaciones, estás en niveles adecuados de sodio. Ya, eso es a nivel general. Tenemos también, creo que alguna consulta. Mm, A ver, tenemos una consulta que nos hace Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Si quisiera sembrar papa y existe una empresa minera cerca que explota en gran cantidad, tengo la sospecha de que existe contaminación superficial en la capa de arriba, superior, ¿cómo debería muestrear? ¿O solo puedo muestrear superficialmente o igual se debe tener una cierta profundidad? Tienes que ir viendo el tema de la napa freática. Muchas veces tienes que ver a qué profundidad de tu terreno que piensas cultivar encuentras agua, porque también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo puedo tener el tema de mi suelo y a mayor profundidad, ¿no? Puedo tener yo de esta manera. Puedo tener el tema del cuerpo de agua que pasa justo por aquí y también puedo decir que este cuerpo de agua es profundo, pues está aquí más o menos, ¿no? Es profundo, ¿ya? Tienes que ir viendo que puede llegar la contaminación de dos maneras, ¿no? Puede ser difusa, puede llegar por el agua y se puede llegar a contaminar de manera superficial, ¿ya? Y existe otra que se llama la napa freática, que son el tema de aguas profundas, que también se conectan con el tema de ríos, vertientes, lagos y demás. Y también puede venir y contaminarse por acá, ¿no? Puede llegar a contaminarse esta parte de tu suelo a mayor profundidad. Son estudios ya de precisión que se realizan, esto es ya para ámbitos ambientales, ¿no? Toda esta parte de acá. Una de las evidencias que uno puede tener de material que se llega a contaminar en el suelo cuando está por encima de los límites permisibles, o sea, cuando ya causa problemas en tu terreno, es que la maleza acá es nula. Tienes maleza nula. Dependiendo de dónde te encuentres, tienes que ir viendo, ¿no? ¿Cuál es la maleza que se llega a presentar en el terreno? Si tienes maleza en el terreno, que tal vez no lo has arado aún, entonces no creo que tengas contaminación por el tema de minero. En el caso de que tuvieses tal vez el suelo totalmente pelado, la maleza tenga dificultades para poder llegar a progresar, de ahí tal vez te puedes llegar a preocupar. Pero si no, no creo que tengas ese problema. Es que también realizar un análisis de contaminación de metales pesados no es nada económico, no es cosa muy económica. Prácticamente los proyectos de inversión pública y privada, les dije tipo 1, 2, 3 o 4, realizan este tipo de análisis porque están obligados, digamos, ¿no? Están obligados después de esto porque es bastante costoso llegar a realizarlo. O sea, las recomendaciones que le podría dar al respecto, ¿no? Freddy Jaldín nos dice lo siguiente, buenas tardes, ¿qué parámetro indica si está alto o bajo? Conductividad eléctrica te puede llegar a determinar. O sea, te va a decir, tienes sales que están altas, que están bajas. Ahora no te va a decir, como les dije específicamente, qué sales. Y abajo sospecha, tú puedes ir y solicitar al laboratorio. Generalmente es el sodio el que está alto, ¿no? Si no hablamos de temas de contaminación, es el sodio que se encuentra disparado. Y se tiene que hacer el tema de la remediación correspondiente. A ver, ¿qué más tenemos por acá?
David Macías nos dice lo siguiente: los materiales para el muestreo de suelos los podré desinfectar con amonio cuaternario. Tú puedes llegar a desinfectarlo con amonio cuaternario si gustas, pero después de desinfectar con amonio cuaternario, necesariamente lo vas a enjuagar con agua destilada o agua hervida, ¿no? No directamente desinfectar con amonio cuaternario y introducir el tema de la pala nuevamente al suelo, porque el tema del amonio ya va a contaminar también la muestra. Utilizamos agua destilada o agua hervida porque supuestamente estamos hablando de un pH neutro que no tendría, y también un material bastante limpio que no tendría que hacer variar las propiedades del suelo que se están muestreando. A ver, Gerson Jiménez nos dice lo siguiente: ¿cada cuánto se debe realizar el muestreo? Lo recomendable es cada campaña agrícola. Si tú tienes tu producción en cada campaña agrícola, dependiendo, les dije, si es de ciclo corto, anual, bienal o perenne. En caso de que sea un ciclo, el tema de perenne, antes de que inicie el tema de la producción, lo puedes realizar. Eso es lo que se recomienda. Obviamente, para temas de costos de producción no te da, lastimosamente no te da. Ya es un poquito costoso hacer el tema de los muestreos correspondientes. Lo podrías hacer cada 2 años o cada 3 años, es lo que se recomendaría. A ver, tenemos acá alguna consulta también que nos hacen. David Macías, buenas tardes. ¿Se puede realizar con un barreno a 30 centímetros? Sí, lo puedes llegar a realizar con un barreno a 30 centímetros. ¿Qué más nos dice por acá? Mm, Nos menciona, disculpe, Antonio López nos dice, retomando lo mencionado en el inicio del área efectiva de producción, el cálculo de la oferta al suelo y el cálculo de los fertilizantes también aplica usar el dato de área efectiva. Sí, eso aplica. También el tema de fertilizantes, el tema de nutrientes, aplica el área efectiva. Y también enmiendas correctivas de suelos ácidos, también el tema de dónde vas a aplicar el material encalante directamente en el área efectiva. No se aplica en pasillos, entre espacios entre plantas, entre espacios entre hileras y demás. Directamente todo es en el área efectiva. También es el tema del riego. A ver qué más tenemos por acá. Tania Sebastián Calle nos menciona lo siguiente: para metales pesados, ¿cuánto tiempo se podría realizar el muestreo? Es que depende. Si tú tienes una muestra de suelo que está contaminada, tienes que ver el grado de contaminación. Y también tienes que ver qué remediación vas a utilizar. Vas a utilizar tal vez remediación, entre paréntesis, natural, o vas a utilizar productos extractantes, cementantes, y después de eso tú tienes que ver también el producto que vas a utilizar, qué tiempo tiene para actuar en el suelo, y según eso tú vas a hacer un muestreo de remediación para poder ir viendo, ¿no? Si es que ha ocurrido tal vez el tema de, ha bajado los niveles a niveles permisibles, los niveles se han llegado a mantener, el material que has ocupado ha permanecido en el terreno o se ha llegado a mover, tal vez por condiciones de lixiviación, pendiente, entre otras cuestiones. Bueno, es algo bastante interesante ver esto de acá, en lo que viene siendo la parte de muestreo de suelos, como mencionaba. Es muy sencillo, o sea, prácticamente han visto. Pues lo único que nosotros tenemos que hacer es prácticamente ir midiendo la profundidad a la cual se va a llegar a tomar la muestra, limpiar la misma, tiene que estar libre de piedras, material vegetal, insectos, como les mencionaba. Procedemos a juntar todo esto de acá, repetimos el procedimiento, mezclamos, obtenemos 1 kilogramo de la muestra, cerramos de manera hermética y lo llevamos al laboratorio. Repetimos el procedimiento para las demás muestras. Algunas recomendaciones que tendríamos que tener al momento, nos menciona acá: la muestra debe estar libre de piedras y cobertura vegetal, eso ya lo dijimos. La muestra debe enviarse en lo posible en el mismo día al laboratorio. Las muestras tienen que estar refrigeradas. Con refrigerar no me refiero a mantenerlas frías. Refrigerar, conservar la temperatura a la cual se está extrayendo del suelo. ¿Puede llegar a enfriarse? Sí, se puede llegar a enfriar. Obviamente, si llega la noche y demás, es un fenómeno completamente natural que baje las temperaturas. Lo que no se recomienda es que se caliente. Si se calienta, la bolsa se va a llegar a inflar.
Obviamente porque la humedad se va a querer desprender de la muestra del suelo y va a buscar por dónde escaparse. Eso no es bueno. La bolsa tiene que tener cierre hermético, como les mencionaba. Si nosotros dejamos escapar todo ese vapor que se genera, junto con ese vapor también se va a llegar a escapar algún tipo de nutriente que generalmente es el nitrógeno. Y obviamente esa muestra cuando lleves al laboratorio no te va a dar resultados reales, porque una parte de eso ya se ha ido, ¿no? En lo que viene siendo el aire. Acá nos dice, en caso de no tener acceso al laboratorio el mismo día, debe evitarse que la muestra esté expuesta al sol y a fuentes de calor. Existen zonas de terreno, puedo decir aquí, vamos a imaginar que tengo un productor que tiene, por decir, 1.500 hectáreas de terreno. Estos son 500 hectáreas. Acá tiene otras 500 hectáreas. Tiene otras 500 hectáreas y demás. Vamos a suponer que yo estoy calculando que esto lo voy a muestrear en una semana. Y es obviamente dependiendo de las personas que estén a mi cargo. Tengo más, tengo menos, y puedo acabar en mayor o en menor tiempo, ¿ya? Pero la muestra, suponiendo que yo voy a empezar de acá, esta muestra la voy a tener en el día 1. Y esta última que está acá, tal vez lo voy a tener en el día 7. Yo no puedo esperar que esta muestra de acá llevar al laboratorio junto con esta de acá, porque va a tener ¿cuánto? Va a tener 6 días de diferencia. Yo no puedo tener mucho tiempo la muestra en, sin llevar al laboratorio. Pierde algunas de las propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Lo recomendable es llevarlo al laboratorio lo antes posible. Entonces yo puedo decirle, voy a muestrear estas 500 hectáreas primero y voy a llevar al laboratorio. Perfecto, para no estar esperando mucho con las muestras que ya he tomado. Estas otras va a ser en una segunda oportunidad y en una tercera oportunidad. Obviamente esto llevo al laboratorio, inmediatamente vuelvo a muestrear esto de acá, en lo que el laboratorio ya va a ir trabajando con las muestras que les he llevado. Y después de esta manera, para no estar acumulando, como les dije, hasta 6 días las muestras. Dependiendo, como les digo, del personal que ustedes tengan a su cargo, pueden hacer el muestreo más lento o más rápido, dependiendo de qué tan grande sea su terreno. Esto de acá es un ejemplo real. O sea, existen productores que hasta esto puede parecer muy poco, dependiendo de a qué se dediquen. O sea, para el cultivo de oleaginosas, por ejemplo, de Santa Cruz, terrenos de producción inmensos, ¿no? Donde ahí sí tienes que batírtela bien, porque tienes que ver el tema del plan de muestreo. Sobre todo, aquí es bastante importante ayudarte con imágenes georreferenciadas del terreno, zonas de acceso, transportes, muy, pero muy determinante. Y tratar de hacer el trabajo lo más ágil posible, de hacerlo en menos tiempo. Entonces, todo eso de ahí tenemos que tener en cuenta. Como menciona acá, la muestra se puede refrigerar preferiblemente hasta 72 horas, ¿ya? Para el tema del suelo. Nos dice que debe evitarse el muestreo en los extremos del terreno, considerando siempre el efecto de puertas y ventanas, como en caso de invernaderos. En el caso de invernaderos, yo puedo tener tal vez mi producción en platabandas, puedo tener producción general, se evita la producción siempre, ¿no? No sé si han visto que esté pegado a lo que viene siendo las puertas y las ventanas. Siempre hay un espacio que se deja, donde pues, nosotros podemos caminar por los exteriores perdón, adentro del invernadero, pero pegado hacia las paredes y hacia las puertas. Al tener ahí la parte de ventilación, abrir y cerrar puertas y ventanas, existe pues cambios bruscos de temperatura justo en esas zonas, que hace que la producción no sea muy buena, por lo tanto no se llega a cultivar ahí. Y por lo tanto también no se realiza riego, fertilización, nada, entonces no merece la pena hacer ese tipo de muestreos. Lo mismo, si yo tengo límites de terreno acá, en esta parte de acá. No voy a muestrear acá porque acá no se cultiva, obviamente. Entonces tengo que ir viendo mediante lógica dónde voy a realizar el tema de muestreos y dónde no. Ahora también tenemos acá otra recomendación que nos realiza. Nos dice que si tenemos dentro del terreno tomas de agua, depósitos de abono, de fertilizantes, yo puedo tener dentro de mi terreno dos condiciones, ¿no? Yo puedo tener acá tal vez el tema de un pozo, toma de agua, puedo tener acá el tema de vertientes. Y obviamente al sacar, extraer, bombear de acá,
siempre cae agua en los alrededores, ¿no? Toda esta parte de acá. Y puede presentarse otra situación. Quizás acá yo deposito el tema de estiércoles o deposito el tema de material calcáreo, deposito el tema de fertilizantes. Quizás tengo acá el tema de depósitos de materia vegetal, porque tengo mi compostera, por decir de alguna manera. Entonces, estas recomendaciones nos dice que yo puedo muestrear aquí, puedo muestrear acá, acá, perfecto, acá, acá. Puedo muestrear en todo este espacio. No puedo muestrear acá. No puedo muestrear acá. Tampoco puedo muestrear acá. Bajo la lógica de que si están en una toma de agua, les dije, ese material que nosotros, el agua que estamos tomando de ahí, ya sea mediante baldes, mediante bombas y demás, siempre va a escurrir pues ahí en la cercanía. Y toda esa parte de ahí me va a arrojar que se está lavando el material, se está lavando los nutrientes de manera superficial. Me va a arrojar un valor bastante bajo y ese valor no es el real de la zona que sí está siendo cultivada. Entonces no puedo realizar ese muestreo. Lo mismo sucede acá, depósitos de estiércol, fertilizantes. Si yo tengo aquí, como les dije, mi compostera, entonces tengo un lugar rico en nutrientes que me puede llegar a dar un error al momento de llevar al laboratorio. Me va a decir, tu suelo es rico en nutrientes. Entonces, bajo lógica, tampoco se muestrea. Se tiene que tener ese tipo de recomendaciones en ese momento, ¿no? En el momento de tomar las muestras. Tenemos una consulta que nos dice acá Ronald Germán Valverde. Muy buenas tardes, Ronald. Nos dice lo siguiente. Para la toma de muestras se debe eliminar la capa orgánica y de ahí considerar la profundidad de 20 a 30 centímetros. Sí, perfecto. Miren, el tema del muestreo que hemos visto era un muestreo en un suelo desnudo. ¿Han visto? Es en un suelo desnudo el muestreo que hemos realizado. ¿Y qué pasa en un suelo que tal vez yo no estoy realizando lo que viene siendo agricultura, pero tampoco lo tengo así totalmente desnudo? Quizás tengo una pradera, quizás tengo la presencia de malezas, no he preparado el suelo y demás. ¿Qué se hace en esas condiciones del terreno? ¿Se puede tomar una muestra? ¿No se puede tomar una muestra? Se puede tomar la muestra. Como menciona acá Ronald, se realiza pues el tema de sacar la cobertura vegetal que tengamos, la maleza, el tema de lo que puede ser tal vez forraje si está cultivado y demás. Lo tenemos el suelo pelado y recién ahí tomamos una muestra a 20 a 30 centímetros, ¿no? Esa es la respuesta correcta, Ronald, justo como usted mencionaba. Bien. Para el tema de lo que viene siendo el tema del muestreo de metales pesados, muestreos de identificación, de detalle, también que vamos a ver el nivel de fondo. Esto de acá ya lo vamos a ver directamente en el taller de la siguiente semana, que comienza el día miércoles. También ya no vamos, ya estamos a tiempo de concluir con el presente seminario, porque también vamos a robarle tiempo a la siguiente ponencia. Bueno, espero entonces que haya sido de su total agrado, estimados. Los invito nuevamente, esto es algo bastante superficial lo que estamos viendo, ¿ya? Tenemos que ir viendo también que existen otros tipos de muestreo. Por ejemplo, ahorita estamos asumiendo que el terreno es completamente homogéneo. No estamos viendo el tema de estratos, no estamos viendo qué pasa si yo tengo pendientes, qué pasa si a lo que viene siendo mi terreno lo divide un cuerpo de agua, no estamos viendo muestreo sistemático. Por ejemplo, acá tenemos que ir viendo toda esa parte de ahí para poder ir haciendo un muestreo que es completamente de calidad, lo estamos viendo de manera general. Entonces los invito, ¿no? La siguiente semana vamos a hacer el taller correspondiente en que se puedan llegar a inscribir. Espero que haya sido de su agrado. Entonces, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.